Buenos días compañeros, hoy les vamos a hablar sobre las generalidades y tipos de reproducción del hongo mocur. Mi grupo está conformado por Diana Martínez, Zaira Rocha, Breiner Ojeda, Brandon Sánchez y Jairo Esteban Cruz. Bueno, para iniciar voy a dar una pequeña introducción. Las especies de este género mucur son cosmopolitas, es decir, que habitan en el suelo y crecen de una manera rápida a temperaturas entre 10 y 40 grados Celsius. Las especies de este género se caracterizan por presentar hifas hialinas a marrón claro, esporangios globosos y una colúmela. Eh, Algunas especies forman clamidiosporas. Este género se diferencia de Rhizopus por la ausencia de rizoides y estelones y por presentar una colúmela de forma elongada a cilíndrica. Algunas especies pueden crecer en condiciones semiaeróbicas, cambiando su morfología de micelial a levaduriforme. La reproducción de este género es sexual por la formación de cigosporas que se forman en el micelio y son de color oscuro y con paredes rugosas y células suspersoras iguales a las especies. Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre un organismo fascinante que aunque es pequeño, tiene un gran impacto en nuestro mundo. El hongo es el mucoro. Este pertenece a un grupo de hongos llamados mucoromicota. Aunque no es muy conocido como otros tipos de hongos, este juega un papel muy importante en la naturaleza, medicina e incluso en la industria. El mucoro es un hongo filamentoso, lo que significa eh, que crece formando una red de hilos llamados hifas. Estas hifas son cenocíticas, es decir, no tienen septos. Cuando lo observamos al microscopio podemos distinguir lo siguiente: esponjioforos, que son las estructuras que se levantan como tallos y sostienen los esporangios. Los esporangios son pequeñas esferas llenas de esporas, y las esporas son las células reproductivas de este hongo y que se dispersan en el ambiente. ¿Dónde vive y cómo se reproduce? El mucor es un hongo oportunista y cosmopolita, lo que significa que puede crecer en cualquier lugar donde haya materia orgánica en descomposición. Lo encontramos en suelos ricos en nutrientes, frutas y panes y otros alimentos en mal estado, alimentos húmedos como baños o sótanos. Su reproducción es muy interesante, ya que es asexual como sexual. En la sexual, mediante esporangios que liberan esporas al ambiente, y en sexual, cuando dos hifas compatibles se encuentran y se fusionan y forman una cigospora. Importancia en la salud humana. Aunque el mucor es muy común en el ambiente, en ciertas situaciones puede volverse peligroso. En personas con el sistema inmunológico débil, como son las que padecen de diabetes o padecen de cáncer, o personas que le hayan hecho un trasplante de órgano reciente, puede ocasionar una infección llamada micomicosis. Esta enfermedad es rara. Esta enfermedad es rara pero grave, ya que el hongo invade tejidos como los senos paranasales y el cerebro, los pulmones y la piel. Aunque no todo es malo, el mucor también tiene unos beneficios, y algunas especies se utilizan en la producción de enzimas, fermentación e investigación científica. Hoy vamos a conocer un hongo muy común en la naturaleza, pero también capaz de causar infecciones graves en las personas. Mucor. ¿Qué es mucor? Mucor sp es un hongo que vive normalmente en la naturaleza, sobre todo en el suelo, en plantas muertas y en alimentos en descomposición. Este hongo crece muy rápido y en forma de algodón, ya sea blanco o gris. ¿Cómo es este hongo? De manera general, este hongo está formado por hifas, en este caso estas son cenocíticas, y a grandes rasgos su reproducción está medida por esporangios, los cuales dentro de ellos se encuentran esporas, y cuando el esporangio se rompe, las esporas se liberan al ambiente, las cuales normalmente pues, se distribuyen a través del aire. ¿Puede causar enfermedades? Sí, aunque normalmente no nos hace daño en personas con defensas bajas como diabéticos o pacientes con cáncer. Mucor puede causar una infección muy peligrosa llamada mucormicosis,
que afecta la nariz, los pulmones o incluso el cerebro. Normalmente, ¿dónde encontramos a mucor? Pues principalmente en todas partes, en el suelo, en el aire y en alimentos viejos como pan o frutas pasadas. Y para concretar, ¿para qué más se usa mucor? No todo es malo, algunas especies de mucor se usan en biotecnología para fabricar cosas como ácidos orgánicos o ciertas enzimas útiles en la industria. A continuación vamos a hablar sobre las principales diferencias de la reproducción sexual como asexual. Como primera diferencia vamos a tener el origen genético. En la asexual es un solo progenitor, clones idénticos, mientras tanto que en la sexual son dos cepas compatibles con diferente variabilidad genética. Estructuras involucradas. En la asexual vamos a tener esporangios, esporangioforos y esporangioesporas. En la sexual vamos a tener gamentagios, cigoesporas, cigoesporangios y suspensores. Y como tercera diferencia y última, tenemos las condiciones de activación. En la asexual, la principal forma de reproducción ocurre en condiciones favorables, mientras en la sexual generalmente en condiciones de estrés o cambios ambientales. Bueno, vamos a hablar acerca de la reproducción asexual en hongos. La reproducción asexual no involucra la fusión de gametos y produce descendientes genéticamente idénticos al progenitor. ¿En qué consiste? Es un proceso donde un solo organismo produce descendencia sin la necesidad de gametos o la función de material genético en hongos. Esto ocurre pues, principalmente mediante la producción de esporas asexuales. En mucor, pues la reproducción asexual ocurre mediante la formación de esporangiosforos, que sabemos que son hifas especializadas que crecen verticalmente desde el micelio. También encontramos los esporangios, que son estructuras en forma de saco que se desarrollan en el extremo de los esporangiosforos. También encontramos los esporangiosporas, que son esporas asexuales producidas dentro del esporangio. Y también encontramos la columela, que es una estructura central dentro del esporangio que sirve de soporte. Bueno, pues este proceso comienza cuando el esporangiosforo desarrolla un esporangio en un extremo, donde se producen pues numerosas esporangiosforas haploides. Al madurar, pues la pared del esporangio se rompe y libera las esporas, que germinarán en condiciones favorables, formando nuevos micelios genéticamente idénticos al original. Bueno, ahora vamos a explicar las etapas de la reproducción asexual de Mucor sp. Primero decimos que empezamos por la formación del esporangióforo, que pues un conjunto de hifas se van a diferenciar y van a crecer hacia arriba. Estas hifas especializadas pueden ser ramificadas o no ramificadas, también van a ser delgadas y erectas. Estas hifas, al ser especializadas, pues van a recibir el nombre de esporangioforos. Como segunda etapa, pues tenemos la formación del esporangio, que en la punta del esporangióforo se va a formar o se va a desarrollar una estructura la cual va a ser redonda y a esta se le va a denominar esporangio. El esporangio va a tener una pared delgada la cual va a proteger las esporas en formación, y dentro del esporangio vamos a encontrar una zona llamada la columela, que es una extensión del esporangióforo hacia adentro del esporangio. Esta va a ayudar a distribuir de manera correcta los nutrientes mientras las esporas se siguen formando. Como tercera etapa tenemos la producción de esporas. Decimos que dentro del esporangio se van a producir cientos o miles de esporas asexuales y estas van a ser llamadas esporangiosporas. Las esporangiosporas pues van a ser células redondeadas de pared gruesa y pequeñas. Cada una de esas va a contener todo lo necesario para la formación de un nuevo hongo en condiciones adecuadas. Bueno, solo si se encuentra en condiciones adecuadas. Después tenemos la maduración del esporangio. Esto nos dice que pues a medida que las esporas maduran, el esporangio va a cambiar de color. Cuando son inmaduras las esporas, el esporangio va a ser de color claro, y cuando son maduras ya va a oscurecerse un poquito. El esporangio pues se va a llenar de esporas maduras, las cuales van a estar listas para ser liberadas. Y ya. Para finalizar las etapas de la reproducción asexual, vamos a decir que seguimos con la liberación de esporas, que pues cuando las esporas están completamente desarrolladas, el esporangio lo que va a hacer es romperse, como se puede ver en la imagen. Las esporas se van a dispersar en el aire, en el agua, o pueden llegar a ser transportadas por animales o por el viento.
Decimos que después de esto inicia la etapa de germinación, que es que si una espora aterriza en un ambiente adecuado, por ejemplo, como se muestra en la diapositiva, en suelos, tejas mojadas, entre otras, pues se va a desarrollar de muy buena manera. De la espora sale pues una hifa, la cual va a empezar a crecer y formar un nuevo micelio, dando origen a un nuevo individuo de mucor, idéntico pues al original. Bueno, vamos con la reproducción sexual en hongos. La reproducción sexual implica la fusión de células o núcleos sexuales, gametos, y produce descendientes con combinaciones genéticamente nuevas. ¿En qué consiste? Pues involucra la unión de material genético de dos organismos compatibles seguida de meiosis para la producción de esporas. En mucor, la reproducción sexual ocurre mediante la formación de gametangios, que son estructuras de reproducción sexual llamadas progametangios, también cigoesporas, que son esporas sexuales de pared gruesa formadas tras la fusión de gametangios, también cigosporangios, que son estructuras que contienen las cigoesporas, también los suspensores, que son estructuras que sostienen los gametangios durante la reproducción sexual. Pues el proceso comienza cuando las cifras de cepas sexualmente compatibles denominadas más Y menos se acercan y forman progametangios. Estos se fusionan formando un cigoto que desarrolla una pared gruesa, convirtiéndose en una cigoespora. Esta estructura puede permanecer latente mucho tiempo. Al germinar, la cigoespora produce un esporangiosforo con esporangio, donde ocurre meiosis y se forman esporangiosporas haploides que darán lugar a nuevos micelios. Ahora vamos a explicar las etapas de la reproducción sexual en mucor. Entonces cabe aclarar que pues es un hongo heterotálico, lo cual significa que necesita individuos genéticamente pues diferentes o cepas diferentes para llevar a cabo la reproducción sexual. Como primera etapa tenemos la formación de los gametangios, que pues los gametangios van a ser pequeñas esferas las cuales se van a desarrollar en las hifas de ambos individuos. Los gametangios de una cepa pues se convierten en gametangios masculinos y los de la otra en gametangios femeninos. Después tenemos la plasmogamia, que la plasmogamia se refiere a la fusión de los citoplasmas de los gametangios masculinos y femeninos, y estos se van a fusionar y el contenido de ambos será pues mezclado. Pero, sin embargo, cabe aclarar que en este momento los núcleos de las células sexuales aún están separados. Bueno, como tercera etapa tenemos la singamia, que pues en este paso los núcleos de las células sexuales se van a fusionar y esa fusión de los núcleos haploides provenientes de cada gametanio pues se va a llamar singamia. Después de la singamia se va a formar un cigoto haploide que pues a su vez se desarrolla dentro de una estructura la cual vamos a denominar como cigosporangio. Como cuarta etapa tenemos el desarrollo del cigosporangio, pues que el cigoto mencionado anteriormente va a estar dentro del cigosporangio en un estado latente, rodeado pues por una capa la cual lo va a proteger. En esa fase de latencia el cigoto pues se encuentra en condiciones favorables para no sufrir divisiones ni nada. En esa fase pues va a durar como un largo tiempo dependiendo de las condiciones ambientales a las que esté sometido. La estructura del cigosporangio pues es bastante duradera y pues le va a permitir resistir condiciones adversas como desencadenación o temperaturas extremas. Bueno, vamos a tener como quinta fase la meiosis, pues esto quiere decir que una vez pues las condiciones son apropiadas para la germinación, el cigoto dentro del cigosporangio va a empezar a germinar. El cigoto se va a ir por meiosis, es decir, va a reducir el número de cromosomas a la mitad y la meiosis en el cigoto va a dar lugar a esporas haploides que pues van a ser liberadas en el ambiente cuando el cigosporangio se vaya a romper. Como sexta fase pues tenemos ahora sí la liberación de esporas, que pues las esporas haploides, las cuales resultan de la meiosis, van a ser liberadas en el aire o al ambiente. Pues esas esporas van a ser pequeñas y resistentes, lo que les va a permitir dispersarse de manera amplia pues en busca de condiciones adecuadas para su germinación.
Para finalizar tenemos la germinación de las esporas, que pues cuando las esporas haploides caigan en un ambiente adecuado comienzan a germinar, y al germinar las esporas pues van a desarrollar hifas vegetativas. Esas hifas van a crecer y si las condiciones lo permiten van a formar nuevos gametáneos, los cuales eventualmente iniciarán el ciclo sexual de nuevo.